Buenas noches. Hoy hemos empezado un poco más tarde, hemos tenido algún problema con la pantalla. Hoy celebramos la Flax Ankel número 27 con Joaquín Lamora, fisioterapeuta, psicoinmunólogo, psiconeuroinmunólogo, y nos hablará de la salud hormonal, tanto femenina como masculina. ¿De acuerdo? La charla dura más o menos unos 40-50 minutos y después tenéis el turno para hacer preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Yo soy Joaquín Lamora y, bueno, a mí cuando me ofrecieron pues hablar de salud hormonal, la cosa que me encanta, es un tema muy extenso, ¿no? Porque de hormonas hay muchas y, claro, hablar en 40 minutos pues de distintas hormonas es complicado, ¿no? Porque los matices son lo que realmente hacen que haya una mejoría en la salud. Pero bueno, intentaremos, y si no, como después hay preguntas, pues también podemos individualizar un poco más, ¿vale? ¿Se me oye bien, eh? ¿Sí? Vale. Vale, ok, pues entonces, yo soy psiconeuroinmunólogo, bueno, estudié psiconeuroinmunología. Cuando digo este nombre dice la gente, ostras, ¿y esto qué es, no? Seguramente ahora si digo lo mismo que hace Xavier Verdaguer, pues ya os sonará un poco. Antes era más difícil, antes tienes que explicar todo el tema, ¿no? Pero bueno, más que nada la psiconeuroinmunología sería una ciencia teórica que estudia la interacción entre sistemas. Esto quiere decir que cuando hablamos de hormonas, también estamos hablando de otros sistemas del cuerpo, por ejemplo, el gastrointestinal, a nivel del hígado, cómo se eliminan también, o cómo funcionan las vías de desintoxicación del hígado, también a nivel de estrés. Todo esto hace que tenga una relación muy directa con nuestra salud hormonal, ¿vale? Bueno, yo tengo un castellano de Girona, ¿eh? O sea que si meto alguna catalanada ya vamos tirando, ¿eh? Vale, entonces yo le puse equilibrando las hormonas, porque realmente aquí lo importante es encontrar la homeostasis del cuerpo. La homeostasis es un concepto que vendría a decir que sería el equilibrio, ¿vale? El equilibrio es lo que da salud. Ni un extremo ni el otro son muy beneficiosos. Hombre, si puntualmente estás en un extremo no pasa nada, pero si a largo plazo tus hábitos te hacen tirar hacia un extremo es cuando podemos perder salud. Hoy hablaremos de alimentación, sobre todo, pero no solo la alimentación explica tener una buena salud o mala salud. Hay otros conceptos también igual de importantes y a veces más importantes que la alimentación. Yo me encuentro en la consulta que hay personas que comen súper bien, pero pues tienen algún problema, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscar otras cosas que pueden estar influenciando negativamente en la salud de aquella persona. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, el descanso. Dormir 6 horas al día de manera prolongada en el tiempo puede perjudicar y mucho la salud. Ya puedes comer bien, que si duermes mal, seguramente tu salud se verá reflejada, ¿no? El estrés, bueno, esto ya lo sabemos, el estrés influye y mucho, ¿no? Después también la hidratación, hablamos mucho de alimentación, pero pocas veces de hidratación, que también es importante. El contacto con la luz del sol, ¿no? También por el tema de la vitamina D, también es importante. Bueno, esto ya sería un poco más a nivel de coach, ¿no? Pero el propósito, la vida, todo esto se ve que las personas que tienen como un propósito pueden, su eje adrenal de hormonas del estrés funciona más equilibradamente, ¿no? Las relaciones, que estaría relacionado también con el estrés, las relaciones con otras personas también son muy importantes, pues nos pueden estresar y también llevar una mala salud, ¿eh? Vale, entonces, dicho esto, pongo esta metáfora, ¿no?, de esta casa que está ardiendo. Con esto quiero explicar que da un poco el sentido a la psiconeuroinmunología o a la medicina, pero hecha con un punto de vista donde realmente nuestro trabajo es ir a buscar las causas que están produciendo aquel problema de salud. A veces esto es muy complicado. Digo esto porque muchas veces, sobre todo en enfermedades crónicas, en problemas hormonales de largo plazo, se utiliza un parche, un medicamento para reducir los síntomas, que está muy bien, porque aquella persona, pues, de alguna manera sufre menos. Pero si lo dejamos aquí, no estamos haciendo todo lo que se podría hacer. Estamos, ¿cómo se llama esto? A peu coix, ¿no? Cojeando, ¿sí? Claro, aquí el tema es ir a buscar las causas.
o la causa que está produciendo aquel problema. De mientras, la persona se puede tomar aquel medicamento que le reduce los síntomas. Pero si nosotros pensamos que el medicamento es la solución, a largo plazo quizá nos irá mal. Porque aparte los medicamentos también tienen unos efectos secundarios que a largo plazo, medio plazo, puede conllevar a algunos problemas de salud más añadidos. Vale, y esta diapositiva no es para ir en contra de los medicamentos, porque los medicamentos son útiles, desde mi punto de vista son importantes. Cuando tienes una infección, un antibiótico te puede salvar la vida, y hay otros medicamentos que también funcionan y son buenos, pero es lo que decía antes de los extremos, ¿no? Es decir, no solo quedarnos en los medicamentos, porque si solo nos quedamos en los medicamentos, entonces pueden haber otros problemas añadidos que nos va mal. Y si olvidamos todas las causas que están pudiendo producir aquel problema, sea una mala alimentación, estrés, descansar poco, el ejercicio físico, etc., pues entonces no iremos bien, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de los muchos que puede haber, ¿eh? El hecho de tomar píldora anticonceptiva puede hacer reducir la función tiroidea, ¿no? O también el hecho de tomar una píldora anticonceptiva puede reducir o puede desequilibrar nuestra flora bacteriana y producir lo que se llama una disbiosis, ¿no? O sea, son problemas que yo me encuentro muchas mujeres que para reducir los síntomas menstruales el médico directamente le da la píldora, ¿no? Sin antes buscar otras medidas que pueden ser menos agresivas y que encima se cura o se trata la causa, ¿sí? A veces es necesario tomarla, pero hay otras veces que quizá es más importante a buscar estas causas. También están, por ejemplo, los antiinflamatorios, que si se toman a largo plazo pueden también desequilibrar la función digestiva o pueden frenar el proceso de inflamación, porque un proceso de inflamación nos interesa que sea modulado, pero no frenado, porque un proceso de inflamación lo realiza el cuerpo para eliminar las células dañadas y poner nuevas. Si tú cortas este proceso, no dejas que este proceso se lleve a cabo, ¿vale? Vale, entonces, cuando hablamos de hormonas, diríamos, ¿qué es una hormona? ¿No? Porque si hablamos de salud hormonal, decían, vale, pero ¿una hormona realmente qué es? Una hormona sería una sustancia que produce tu cuerpo para enviar un mensaje a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, tu tiroides envía hormona tiroidea para que se vaya a otra parte del cuerpo y haga una función, ¿sí? Esto sería una hormona, o esta sería la función de una hormona. Después hay varios tipos de hormonas, etc. Vale, entonces, cuando pensé con salud hormonal, digo, vale, como no puedo hablar de todo, me voy a centrar en cosas un poco más específicas, ¿no? Y creo que hablar del ciclo menstrual en la mujer es quizá de lo más habitual, ¿no? Es decir, problemas en el síndrome premenstrual, lo que se llama la dismenorrea, que serían dolores de regla, o yo por lo menos en la visita es lo que me encuentro más a menudo, ¿no? Entonces, para entender por qué hay el síndrome premenstrual o la dismenorrea, debemos entender un poco cómo funciona este ciclo, ¿no? Tendríamos una primera fase, que cogería el primer día de regla hasta la ovulación, que sería la FSH, que habría la maduración del folículo, que serían como unas vesículas que están dentro del ovario, que contiene el óvulo. Después en la ovulación suelta el óvulo y después se produce un aumento de la progesterona gracias al cuerpo lúteo. Bueno, esto es una explicación, tampoco hace falta más que nada fisiología, ¿no? Pero todo aquí tiene un sentido, ¿sí? La progesterona en este caso es una hormona esencial para que el endometrio, que es la mucosa que está en el útero, se prepare, ¿vale?, para acoger el óvulo en el caso que se fecunde. Si no, habrá la regla, ¿eh? Entonces, para que haya una buena salud hormonal, tiene que haber un equilibrio entre estrógenos y progesterona. Los estrógenos tienen una función más proliferativa, inflamatoria. La progesterona, lo contrario. Si hay suficiente cantidad de estrógenos y de progesterona, todo irá bien. Si se desequilibra, habrá problemas. Todo esto es más matizable, ¿no? Pero en resumen es así. Y cuando hablamos en este nivel de hormonas sexuales, no solo en la mujer nos centramos en los ovarios y en los hombres en los testículos, sino que es todo un eje. Es decir, esto empieza aquí en la cabeza, empieza en el hipotálamo
y en la hipófisis, que producen estas dos hormonas que se llaman FSH y LH, que irán a los ovarios y producirán las hormonas. Digo esto porque a veces solo nos centramos en este caso en los ovarios o en la tiroides, en la glándula, ¿no? Y no tenemos en cuenta que es todo un eje que funciona. Hay mujeres que no tienen la regla porque el problema no está en los ovarios, sino que está arriba, en la hipófisis. Ya no se produce suficiente FSH-LH para producir la regla, ¿no? Esto puede pasar en mujeres que están en situaciones de estrés crónico o deportistas de élite, incluso. Hay un estrés energético y este eje pues ya no funciona, porque está en modo supervivencia, ¿vale? Cuando estás en modo supervivencia, tu sistema está en modo que te está persiguiendo un león. Si te persigue un león, no estás para reproducirte, estás para escapar, para sobrevivir, ¿no? Entonces esto funciona así. Las glándulas adrenales producen muchas hormonas para escaparte, pero a nivel reproductor no funcionará. Vale, entonces hemos dicho que tiene que haber un equilibrio entre estrógenos y progesterona. Pues vamos a hablar un poco de la progesterona, que se centraría en esta segunda parte del ciclo, lo que se llamaría la fase del cuerpo lúteo, ¿sí? de la producción de hormona luteinizante. Entonces, esto quiere decir que problemas que la mujer tenga los días antes de la regla tendrá una relación con esta hormona, o podrá tener una relación con esta hormona, ¿vale? ¿Qué funciones tiene la progesterona? Lo leo por si abajo no lo podéis leer. Pues disminuye la ansiedad, mejora la calidad del sueño, puede mejorar la fertilidad del embarazo, tiene un efecto diurético, efecto relajante del útero, mejora la memoria y, lógicamente, previene los síntomas inflamatorios de los estrógenos. Pues mamas fibroquísticas, previene cáncer de endometrio, de mama, próstata, reduce actividad proliferativa de los estrógenos en el endometrio y mejora los síntomas del síndrome premenstrual, ¿vale? ¿Y qué síntomas es decir, cuándo podemos saber si una mujer tiene la producción baja de progesterona? Pues, por ejemplo, cuando los ciclos menstruales son menos de 25 días, o tiene sangrados entre la ovulación y el primer día de la regla, o ha tenido abortos, o le cuesta quedarse embarazada. Todo esto pueden ser síntomas de tener una progesterona baja, ¿vale? Si vemos que la mujer tiene estos síntomas, entonces pues iremos a aumentar la producción de progesterona. Causas que reducen la progesterona, pues puede ser síndrome de ovarios poliquísticos, un estrés emocional, un estrés energético. La diferencia entre emocional y energético me refiero a deportistas de élite que entrenan mucho, esto sería un estrés energético. La prolactina alta y el hipotiroidismo. ¿Cómo mejorar la progesterona? ¿No? A través de la alimentación. Pues bueno, aquí hay algunos alimentos que pueden mejorarlo. Sí que es verdad que cuando la mujer tiene una bajada de progesterona importante, directamente al principio sobre todo se da algún suplemento, arginina es el más habitual, porque solo con la alimentación a veces es complicado. Pero bueno, aquí tenéis sandía, salmón, si puede ser salvaje, ecológico, gambas, aquí son semillas de chía, de lino también, guisantes, carne ecológica, pueden ser alimentos que aumenten esta cantidad de este aminoácido, de estos dos aminoácidos. También la quercetina, que encontramos en el puerro, ajos, cebolla, también pueden ayudar. Y la remolacha y el cacao, también, que el cacao no es chocolate, el cacao, también pueden estimular la producción de óxido nítrico, que es una sustancia que ayuda a la vasodilatación del cuerpo lúteo y así producirá más progesterona. También, como he dicho antes, no todo es la alimentación, ¿no? El ejercicio físico, un ejercicio físico aeróbico, etc., también puede aumentar la producción de progesterona. La vitamina D, es decir, tomar el sol de una manera moderada, también ayuda a aumentar aquí esta progesterona. Y el colesterol también, es decir, porque muchas veces se dice, no, el colesterol, o sea, cuando me viene a la consulta parece que cuanto más bajo tienes el colesterol, mejor, ¿no? Y dices, bueno, no, tampoco es esto, el colesterol tiene una función en el cuerpo y tampoco es
es saludable tenerlo muy bajo. Entonces debemos tener unos buenos niveles de colesterol, porque a partir del colesterol se producen las hormonas. Y bueno, y para aumentar el colesterol, pues huevos, aquí tenemos marisco, gambas, carne ecológica, yema de huevo sobre todo, aunque aquí habría muchos matices con el tema del colesterol, porque de hecho la mayor parte del colesterol lo produce el hígado, ¿no? Entonces, bueno, pero esto más o menos para que tengáis un resumen. Y vale, y la otra hormona, quizá la más conocida, serían los estrógenos, ¿eh? Dentro de los estrógenos hay 3 tipos de estrógenos. El más habitual es el estradiol, ¿no? Es el que se valora también más en analíticas y el que hay en más abundancia. Estos estrógenos, como os he comentado antes, es importante que estén en su justa medida para que haya un equilibrio con la progesterona. Generalmente lo que pasa es que está más aumentado. Tenemos más estrógenos o se eliminan mal estos estrógenos. Y después veremos qué quiere decir que se eliminan mal, ¿eh? Bueno, también el tema del colesterol con el tema de los estrógenos también está relacionado, ¿eh? Ser una hormona también. Vale, ¿qué funciones tienen los estrógenos? Regulan la temperatura corporal, influyen en nuestro peso, tienen una similitud a la hormona leptina, una hormona que sobre todo la produce el tejido graso, una acción proliferativa del endometrio, aumenta el flujo vaginal en el caso que los estrógenos estén altos, desarrollo de los pechos, grasa localizada en las caderas, mejoran la circulación sanguínea, tienen un efecto vasodilatador, conservan un buen estado de los huesos y mantienen un buen estado de la piel y el pelo, ¿vale? O sea, que debemos tener una cantidad buena de estrógenos, pero cuando nos pasamos es cuando se produce el desequilibrio y puede producir síntomas, ¿vale? Esto también en los hombres, ¿eh? En los hombres la producción de estrógenos es mucho menor, pero también se puede dar el caso que los estrógenos tengan una producción alta, que los hombres tengan una producción alta de estrógenos. ¿Y qué síntomas pueden producir los estrógenos? Bueno, pues hay varios, ¿eh? Desde mamas fibroquísticas, miomas, en el caso un poco más extremo, endometriosis también, dolores de regla, síndrome premenstrual, un aumento de la ansiedad sobre todo los días antes de la regla, varices a nivel de piernas, de testículos en los hombres, mala circulación en general. Bueno, estos son síntomas, hay algunos más, que pueden producir una elevada cantidad de estrógenos. Entonces aquí el tema es ver si la persona, bueno, a través de los síntomas, intuyes un poco a ver si es más que tiene una falta de progesterona o que tiene un aumento de estrógenos, y a partir de aquí pues individualizas el tratamiento. Factores que alteran los estrógenos. Bueno, xenoestrógenos, que veremos qué es, una actividad aumentada de la enzima aromatasa, la alimentación, barra histamina, que después hablaremos qué es, el intestino y una mala eliminación de los estrógenos a partir del hígado, ¿vale? ¿Qué son los xenoestrógenos? Bueno, son estas sustancias, quizás son las más conocidas, hay algunas más, como son los parabenos, bisfenol A, triclosanos, eftalatos, el glifosato. El glifosato es un herbicida que sobre todo se encuentra en el maíz, en la soja, en el trigo. Creo que, no sé si en Francia, no sé qué país lo han prohibido. Se ha visto que cantidades de este herbicida puede también desequilibrar la cantidad de estrógenos en nuestro cuerpo, ¿eh? Parabenos, bisfenol A, esto lo podemos encontrar en maquillajes, en champús, en plásticos, sobre todo, la reutilización de plásticos. Ahora, por suerte, cada vez hay más empresas pues, que ya te dicen que no tienen tal sustancia, o maquillajes o champús ya te lo ponen, ¿no? Sin parabenos. Bueno, pues esto ayuda a que por lo menos esta cantidad de estas sustancias se disminuya. Es difícil vivir sin entrar en contacto con estas sustancias, pues vivimos donde vivimos, ¿no? Pero bueno, sí que podemos hacer alguna reducción si tenemos en cuenta pues, las cremas hidratantes, el desodorante, todo esto. Si vamos a comprar marcas que tienen en cuenta estas sustancias, pues nos puede ayudar, ¿no? Vale, enzima aromatasa. Vale, esta enzima sobre todo la encontramos en la grasa. Entonces, esto significa que el perder grasa
es súper importante para tener una salud a nivel de los estrógenos, porque si tú tienes más grasa, aumenta la producción de esta enzima y entonces produce más estrógenos. De la testosterona, esta enzima convierte testosterona en estrógenos. Entonces, si tú tienes sobrepeso, es posible que tengas más producción de estrógenos por esto. Entonces, perder grasa es bueno para mejorar el equilibrio, la salud a nivel de estrógenos. Vale, alimentación. Bueno, a ver, aquí hay algunos alimentos que no son recomendables casi para todo, ¿no? Es decir, azúcar, bollería, alcohol, las bebidas azucaradas, carne no ecológica, incluso el trigo, son alimentos que si los reducimos todo lo que podamos, pues nos va bien también para otras cosas, ¿no? Después entramos un poco en los matices. Matices me refiero a que yo, por ejemplo, estaba pensando en poner la leche, por ejemplo, la soja, pero aquí ya entraríamos un poco en la individualización de cada caso, porque una de las cosas que pasa a menudo es que se dice, no, la leche, nada, y ya se pone en el chip de que la leche es mala, ¿no? O la soja es mala, ¿no? Y bueno, y hay matices, depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, la soja puede ser interesante para personas que no comen carne ni pescado, pues es un alimento que aporta una cantidad de proteínas interesante. Entonces se debe valorar hasta qué punto en aquella persona será de momento no recomendable o recomendable, ¿eh? Generalmente yo en los tratamientos lo que hago es proponer un tipo de alimentación durante el tratamiento y después ya se empiezan a reintroducir alimentos, como por ejemplo podría ser la soja en el caso que la persona la quiere comer, porque en este caso ya tendrá una salud hormonal mucho mejor, ¿no? Y después habría los alimentos con histamina, que sería lo mismo. Tendríamos que valorar hasta qué punto esta persona tiene un problema con la histamina. Si lo tiene, pues mientras se trata el problema con la histamina, se reducen los alimentos que tienen histamina. Si no lo tiene, pues no se toca esto, ¿no? Y mucho mejor para la persona, porque también a veces los tratamientos que se proponen pueden ser un poco estresantes, ¿no? Entonces también se tiene que buscar la facilidad para hacer el tratamiento. El tema histamina, sabéis, histamina es una sustancia que es necesaria para nuestro cuerpo en cantidades fisiológicas. Cuando aumenta puede producir síntomas. Los más conocidos son los síntomas alérgicos, ¿no? Te tomas un antihistamínico para reducir la histamina, ¿sí? Pero también puede producir otros síntomas, problemas digestivos, intestinales, dismenorrea, dolores de regla en la mujer, síndrome premenstrual también. También puede producir, por ejemplo, eczemas en la piel, bueno, y otros síntomas alérgicos, sinusitis, cosas de estas. Entonces, esto podría ser, un motivo principal podría ser la histamina alta. Entonces, lo que se hace es ir a buscar por qué tiene la histamina alta. Muchas veces es porque la enzima DAO, que es una enzima que está en el intestino, no elimina bien esta histamina. Entonces, se tiene que tratar la enzima DAO para que elimine mejor la histamina. La histamina disminuye y los problemas relacionados con la histamina, pues en principio mejoran, ¿vale? Esto sería una explicación muy rápida, ¿vale? Pero un poco iría por aquí. Después, si tenéis preguntas, pues lo terminamos de matizar esto. Bueno, y esto, productos ultraprocesados, pues lo que os decía antes, ¿no? Son alimentos que van mal para todo. Están buenísimos, pero van mal para todo, ¿no? Entonces, esto si lo reducimos, mejoramos mucho la salud hormonal. Después habría el intestino. Tener una buena flora intestinal ayuda también en parte a eliminar los estrógenos mejor. Y también en el intestino tiene como una barrera, ¿no? Esta barrera, depende de lo que comas, depende del medicamento, estrés, sedentarismo, falta de ejercicio, puede romperse. Cuando se rompe la barrera, se produce lo que se llama un intestino permeable, es decir, que se pueden colar por el intestino toxinas, sustancias que no deberían colarse, y pueden alterar tu sistema inmunitario, porque el 70% de la actividad de tu sistema inmunitario está en el intestino, ¿sí? Se puede alterar este sistema inmunitario y aumentar la inflamación, y se puede producir lo que se llama inflamación de bajo grado. Una inflamación de bajo grado puede alterar también la salud hormonal. Si los estrógenos no se eliminan correctamente,
que veremos que es a través del hígado sobre todo, aumenta la inflamación. Claro, si la persona ya tiene unos niveles de inflamación debido a que el intestino no está bien y encima no elimina bien los estrógenos, pues los días antes de la regla puede tener unos síntomas bestiales, ¿no? Entonces, la salud intestinal es muy importante. Y estas serían las fases de eliminación de las hormonas, ¿no? En este caso estamos hablando más a nivel de estrógenos. Bueno, aquí hay muchas palabras, pero aquí sobre todo importante es que tengáis en cuenta que el hígado elimina estas hormonas a través de una fase 1 y una fase 2. Lo importante es que estas dos fases funcionen eficientemente, correctamente, para que después se eliminen a través de las heces o la orina. Si estas fases no funcionan como toca, hay problemas. El estrógeno que tendría que ser eliminado se queda en el cuerpo y produce más inflamación, ¿sí? ¿Cómo tenemos que mejorar estas fases? Bueno, la fase 1 tiene una serie de nutrientes, la fase 2 tiene otra serie de nutrientes, sobre todo en la fase 2 hay 5 vías de eliminación de toxinas, sobre todo los estrógenos son eliminadas por una que es la sulfatación, la metilación y la glucuronización. Ahora después os enseñaré qué alimentos pueden mejorar estas vías del hígado para eliminar bien las hormonas, los estrógenos en este caso. Estos serían los alimentos. Estos alimentos tienen propiedades que ayudan tanto a la fase 1 como a la fase 2. Por ejemplo, el brócoli tiene una sustancia que se llama indol 3-carbinol que estimula la fase 1, una enzima que se llama CYP1A1 que se dedica a eliminar estos estrógenos en parte, pero después también está la cúrcuma, ¿no? Que ya es muy conocida, la alcachofa también, la cebolla, las setas, ajos, frutos rojos. Aquí también es muy interesante en una alimentación variar de color. Yo siempre digo, si te haces una ensalada, come distintos colores, porque cada color tiene sustancias diferentes que te ayudarán, en este caso, a eliminar mejor las hormonas. Los frutos rojos son buenísimos, ¿eh? Estos distintos colores de los frutos rojos tienen sustancias buenísimas, en este caso, para eliminar las hormonas. Jengibre, el té verde, remolacha, zanahoria, el chucrut, por ejemplo, la mostaza, los rábanos, huevos, uva negra tiene resveratrol, igual que el cacao. Bueno, aquí os he puesto el mangostán, está un poco así más, que no es muy conocida, pero bueno, lo he puesto ahí por si alguien lo consigue, pues que lo sepa. También esto, claro, también debemos tener en cuenta que esto ayuda, ¿no? Y porque leo también muchas veces que se da como si fuera el santo grial, ¿no? Ostras, comes esto, tal, irá súper bien. Y a veces es verdad que no es suficiente, ¿no? Esto se ha visto que tiene estas sustancias, pero todavía también hacen falta más estudios para saber hasta qué punto realmente ayudan a eliminar estos estrógenos, ¿no? Después está el omega 3, ¿vale? El omega 3, os he puesto aquí pescado azul, ¿por qué? Porque el omega 3, cuando hablamos de omega 3 también hablamos de semillas, ¿no? Que tienen omega 3 tal, y que están muy bien. Lo que pasa es que debemos tener en cuenta que lo que nos interesa son dos ácidos grasos que son el EPA y el DHA, son los que más nos interesan en este caso. Las semillas sobre todo tienen el ácido alfa-linolénico, que sería el que está arriba de todo. Después este ácido graso se tiene que convertir en EPA y DHA. A veces esta conversión es un poco más complicada, depende de cada persona. Lo que tiene el pescado azul es que tiene directamente EPA y DHA, ¿no? Entonces tienes este aporte. Pero también aquí hay matices, ¿no? Porque hay gente que dice, sí, pero si lo cocinas, esta grasa también se oxida, ¿no? O los metales pesados, ¿no? Y entonces hay esta controversia un poco, ¿no? Yo os he puesto aquí los pescados, por ejemplo la caballa, pescado pequeño en principio tiene poco mercurio, pues podría ser una opción, ¿eh? Las sardinas también. Y, igual que antes, el ejercicio físico, el tema del estrés, o sea, una gestión a nivel del estrés, y el tomar el sol también son muy beneficiosos para tener una salud a nivel de estrógenos. Vale, muy bien. Y vamos a la tiroides, ¿no? Yo he pensado que quizá eran
el eje de hormonas sexuales y el eje de hormona tiroidea serían los más principales. ¿Por qué la tiroides? Porque casi todas las células de tu cuerpo tienen receptores para tu hormona de la tiroides, casi todas. Es decir, que si tu hormona de tiroides funciona lenta, es posible que esto te repercuta algún síntoma. Muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que la TSH, que es el valor que se mira más habitualmente en una analítica, que es la que produce la hipófisis para que vaya a tu tiroides, si no pasa de 4 o 5, depende del laboratorio, 5 más o menos, no se da el medicamento, el Eutirox, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ha visto que cuando pasa de 2, 2,5, esto ya puede repercutir negativamente a la persona, ¿vale? Entonces aquí hay un abanico donde muchas mujeres no están diagnosticadas de hipotiroidismo, pero sufren los síntomas de hipotiroidismo. Entonces no les dan el medicamento, pero se les cae el pelo, tendencia a tener frío, van muy cansadas, estreñimiento, dolor muscular, cansancio, incluso depresión, tristeza, ¿sí? Bueno, aquí os he puesto un poco los síntomas, ¿no?, que puede tener una persona cuando la tiroides no funciona bien, ¿vale? Porque a mí no me gusta decirle enfermedad, porque realmente es un fallo en la función de la glándula, o del eje, más que de la glándula, en el eje puede ser. Igual que el síndrome premenstrual y la dismenorrea, son fallos de función, no es una enfermedad. Es decir, si mejoramos la función, mejorará a nivel hormonal, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas puede tener? Pues esto: cansancio, que gane peso o le cueste bajar peso, tener resfriados de manera habitual, piel seca, caída de cabello, piel seco, depresión, demencia, rampas musculares, dolor muscular, edema, tener pulsaciones lentas, estreñimiento, irregularidades a nivel menstrual, infertilidad. Y este sería un poco el eje a nivel de la tiroides, ¿vale? Por eso, cuando hablamos de tiroides, no solo hablamos de la glándula, sino de todo el eje, porque si la persona tiene estrés, igual que en las hormonas sexuales se reduce todo este eje de hormonas sexuales, en la tiroides también puede pasar, ¿vale? Y también, aparte de esto, debemos tener en cuenta que la hormona de la tiroides que es realmente activa en nuestro cuerpo, es decir, que tiene una función activa en nuestras células de nuestro cuerpo, es la T3, ¿vale? Muchas veces se mira la T4, que es interesante saber cómo está, porque si la T4 está baja, posiblemente la T3 también, pero realmente aquí hay un paso a nivel del hígado, a nivel también intestinal, donde se convierte la T4 en T3, y a veces el problema no está en la glándula, a veces el problema está en este tercer paso, ¿vale?, que son unas enzimas que se llaman deiodinasas, pero bueno, esto es lo de menos, que necesitan una serie de nutrientes para funcionar correctamente. Alguna de estas enzimas, a veces, como no funciona bien, produce otro tipo de hormona, que es la RT3, que es antagonista a la T3, es decir, que esconde la función de la T3, y entonces tu hipófisis, que tiene un radar para ver cómo estás a nivel de hormonas, dice: ostras, tiene poca T3, porque la RT3 no la deja trabajar, y se cree que estás en hipotiroidismo. Y a veces el problema no está aquí, sino que está quizá porque la RT3 está demasiado alta. ¿Qué pasa? Que en las analíticas se mira la TSH y la T4, y pocas veces te miran la T3 y la RT3 ya casi ni te la miran, ¿no? Y bueno, y aquí está el tema. Entonces podemos tener distintos tipos de hipotiroidismo o de una función lenta de la tiroides. Uno podría ser una disfunción a nivel de hipotálamo y de la hipófisis, ¿vale?, que podría ser por un estrés energético, un estrés emocional. Se le llamaría hipotiroidismo secundario, ¿no? Y diríamos lo que hemos comentado antes: estrés, mucho deporte, dieta hipocalórica, una mala función adrenal, esto tendría que ver con el eje de las hormonas del estrés. Otro tipo podría ser hipotiroidismo por disfunción en la glándula, que sería, entre comillas, el típico, digamos, o el más fácil de entender, es decir, si la glándula no funciona bien porque le faltan nutrientes que ella necesita para producir hormona, lógicamente, pues la cosa no tirará, ¿no?
Y después habría el hipotiroidismo por disfunción del metabolismo periférico, que sería esto que os he comentado, ¿no? Estas enzimas que están, sobre todo a nivel del hígado, pero en otros tejidos también, si no tienen o no funcionan correctamente, tampoco pueden producir suficiente T3 o elevan la RT3, y esto hace que el eje tiroideo no funcione bien. Generalmente, si hay un déficit de hierro, vitamina B12 o alguna infección o inflamación que hablábamos de bajo grado, puede repercutir en una RT3 alta. El segundo que he comentado hablaba de la glándula tiroides, y estos serían los nutrientes que necesita tu glándula para funcionar correctamente. Tirosina, yodo, selenio, el zinc, el hierro, la vitamina D, vitamina A, vitamina B, ¿vale? O vitaminas B. Entonces, claro, aquí es interesante hacer una analítica y mirar cómo están todas estas vitaminas, aminoácidos, minerales, ¿no? Porque si no, tampoco sabremos, si en el caso que haya una función de la tiroides, no sabremos realmente cómo está, ¿no? Me falta uno, que es el hipotiroidismo autoinmune, que ahora hablaré, pero bueno, estos son un poco como una tabla de los alimentos que tienen más de estos nutrientes, ¿no? Con el tema del yodo, pues las algas serían las primeras, ¿no? Después almejas, gambas también tendrían bastante yodo. Con el tema del yodo se tiene que ir con cuidado, sobre todo si tienes un hipotiroidismo autoinmune, porque si elevas muchos tus niveles de yodo sin tener en cuenta tus niveles de selenio, incluso puedes inflamar la glándula, ¿vale? O sea que esto te lo tiene que llevar un especialista, porque si te empiezas a comer algas a tope, bueno, con cuidado, sí, porque las algas aquí tienen a saco de yodo, ¿eh? Aquí una buena manera para tener unos buenos niveles de yodo, a quien no le guste comer algas y tal, puede utilizar sal yodada. Sal yodada, creo que con 2,5 gramos de sal yodada tienes más o menos las recomendaciones diarias de yodo, en el caso que lo necesites, claro. Estos alimentos con selenio, alimentos con selenio tendríamos, pues, por ejemplo, aquí la merluza, hígado, el pavo, atún, serían alimentos que tienen mucho selenio, sobre todo los que tienen más, que seguramente ya lo sabréis, bueno, las nueces de Brasil, ¿sí?, que se han hecho famosas y tal, son las que tienen más selenio, ¿vale? Con 2, 3 nueces de Brasil. Es importante que sean del Brasil. Sí, porque son las que tienen más selenio. Sí, sí. No lo digo porque a veces, sí, son nueces de Brasil y son provenientes de no sé dónde. Y ostras, quizá los niveles de selenio ya no son tan ricos, ¿no? Alimentos con zinc. Bueno, pipas de calabaza, ostras, hígado, carne de caballo, anacardos, piñones. Bueno, son alimentos que tienen niveles de zinc interesantes, ¿no? Y alimentos con hierro, aquí tendríamos, cuando hablamos del hierro, tendremos que hacer una diferencia entre el hierro hemo y el no hemo. El hemo es más absorbible que el no hemo. Lo digo porque a veces, si nos pensamos que con un platito de lentejas ya tendremos suficiente hierro, pues es posible que no, porque es un hierro de más difícil absorción, ¿vale? El hígado tiene mucho hierro, pero ¿el hígado qué tal? Los mejillones también tienen mucho hierro, pero claro, también se tiene que ir vigilando el tema de los metales, ¿no?, que pueda tener. Vale, y ya para ir terminando hablamos del hipotiroidismo de Hashimoto, sería el hipotiroidismo autoinmune. De hecho es el más habitual, porque un 90% de las personas diagnosticadas de hipotiroidismo es de Hashimoto. Autoinmune, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tu cuerpo, tu sistema inmunitario, está produciendo una serie de sustancias que atacan a tu tiroides. Y la atacan porque antes han visto algo malo. Y este malo se han pensado que eran también tus células de la tiroides, ¿vale? Es decir, esto, por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que el gluten puede estar relacionado con el hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que las células intestinales que están en tu intestino o detrás del intestino ven el gluten como algo malo, lo atacan y entonces a tu sistema inmunitario, como te quiere proteger, dice, vaya, vale, ahora tú te vas por todo el cuerpo a ver si encuentras uno como el gluten. Llegan a la tiroides y observan que se parecen mucho a los del gluten y dicen, ostras, la ataco también. Y esto se produce la autoinmunidad. Claro, para llegar aquí tiene que haber
una predisposición genética, después también un intestino permeable, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que esta barrera intestinal esté rota y por ahí se cuelen sustancias que no toca y esto altera tu sistema inmunitario, y lo que se llama una pérdida de tolerancia, ¿no? Que una pérdida de tolerancia es decir, que tu sistema inmunitario está desregulado, está desregulado y no sabe interpretar qué es lo bueno y qué es lo malo, y por eso pasa esto. Y esto puede pasar porque hay una inflamación de bajo grado, ¿sí? Vale, ¿y qué podemos hacer aquí? Bueno, como he dicho antes, pues depende también de cada persona, pero a nivel de alimentación, si hay un problema autoinmune, se recomienda, sobre todo las primeras semanas, reducir ciertos alimentos que tienen algunas sustancias que pueden producir inflamación a nivel intestinal, ¿eh? Los cereales podrían ser unos, sobre todo los que tienen gluten, las legumbres también, frutos secos y semillas, bueno, estaría interrogante, depende de cada persona, los lácteos, la carne de cerdo, y también interrogante huevos, solanáceas y ultraprocesados y alcohol, ¿vale? Estos alimentos se recomendarían reducir, sobre todo las primeras semanas, mientras se hace un trabajo de mejora a nivel de la salud intestinal y también de ir regulando el sistema inmunitario, pero bueno, esto tiene su tiempo, porque no es fácil mejorar los síntomas, sobre todo. Muchas veces me encuentro en la consulta que las personas están muy focalizadas en reducir los anticuerpos, ¿no? Es decir, cuando tienes una enfermedad autoinmune tienes anticuerpos, y reducir los anticuerpos es un buen pronóstico, pero aquí lo más importante es reducir los síntomas. Lo digo porque muchas veces se focalizan en los anticuerpos, y si no se mejoran los anticuerpos, aunque mejoren los síntomas, pues no ven la mejora a nivel de tratamiento, ¿no? Y aquí, sobre todo, más importante es ir mejorando los síntomas, y ya a largo plazo, si se pueden ir reduciendo los anticuerpos, pues genial, ¿no? Y vale, y ya estoy. Pues nada, yo quería finalizar diciéndoos que aquí en Barcelona pues trabajo en el Gala Placidia, en l'Espai Gala Placidia, que está ahí en Gracia, y bueno, que trato personas diagnosticadas con problemas a nivel hormonal, hipotiroidismo, dolores de regla, síndrome premenstrual, etc. Y espero que os haya interesado y os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta, pues nada, a ver si la puedo responder. ¿Vale? Gracias. I'm gonna be happy.